Bueno, listo, entonces el taller del día de hoy, vamos a hablar de la parte de modelos de regresión lineal múltiple, que es como esa segunda unidad del curso, ¿cierto? Vamos a dar un primer repaso a toda la teoría de esta unidad, desde la parte de los parámetros del modelo múltiple hasta la parte de multicolinealidad, ¿cierto? Entonces, tenemos que beta cero, pues un parámetro que también estaba presente en el modelo de regresión simple, también nos acompaña en este modelo, entonces va a ser la respuesta media cuando el vector nulo, es decir, si tengo n variables, es cuando el vector de n más 1 sea un vector nulo que esté dentro del rango de los posibles valores, entonces ese beta 0 va a ser la respuesta media esperada, ¿cierto? Luego, tengo beta j, que va a ser el parámetro asociado a la variable xj, ¿cierto? Entonces, este beta j me va a dar el cambio en la respuesta media estimada, porque estoy hablando de una estimación, por eso está el gorrito acá, por cada unidad de cambio en la variable regresor xj. Cuando las demás predictoras se mantienen fijas, ¿qué quiere decir? Que me va a dar el cambio en y sub y j, ¿cierto? O y sub j, como lo quieran ver. Pero cuando las demás variables xj menos 1, xj menos 2 y xj menos n se mantienen fijas, quiere decir que eso no va a cambiar. Entonces, esto me va a dar como ese valor de cambio a respuesta estimada, ¿cierto? Eh, esta parte este PDF se los voy a compartir al grupo, listo. Yo se los envío al grupo para el que me pregunta ahí. Ya tengo el PDF generado, entonces ahorita se los comparto. Entonces, como acá vamos a tener varias situaciones, el modelo va a estar dado de una forma matricial, ¿cierto? Todos sabemos que el modelo va a estar dado de una forma matricial porque no tenemos una sola variable. La forma matricial del modelo va a estar dada por un vector, ¿cierto? Acá me olvidó completar esto. Un vector asociado a las n respuestas, parámetros y el objeto i. ¿Qué quiere decir? Cada columna que yo tengo me va a representar un parámetro. Es decir, si tengo una ecuación con tres variables, va a tener tres columnas, ¿cierto? Y la columna agregada de unos. Y las filas me van a representar el número de objetos o observaciones que tengo en el problema, ¿cierto? Luego va a tener beta, que es el vector de parámetros. Y el error que, pues, ya saben que esto en la práctica, el error, pues tratamos de disminuirlo, pero que hay presente, pues, un espacio o una fila vectorial considerada como una distribución de errores de manera normal, tal que cumplen esta propiedad de acá, ¿cierto? ¿Dónde qué? Pues donde vamos a tener la matriz de varianzas, ¿cierto? Quiere decir entonces que estos errores se van a comportar de manera normal. Bueno, entonces para la regresión múltiple, pues se cumplen estas dos estos dos productos, aunque eso por lo general pues no lo evalúan mucho, sino que directamente pues van a la práctica, pero se cumple que si usted toma y menos y estimado, le aplica la transpuesta y toma el vector original, ese producto va a dar la función Q sub B, ¿cierto? Y también tengo que puedo tomar la matriz de variables predictoras, se lo pueden ver pues, más a detalle en el libro guía, donde si yo a esa matriz le aplico la transpuesta, la multiplico por la matriz original y le saco la inversa, multiplicada por X transpuesta. Y por Y puedo tener las estimaciones, ¿cierto? Eso es pues, una manera matricial o lineal, desde el álgebra lineal, una manera de hacerlo, aunque nosotros pues de manera práctica no vamos a realizar ese cálculo, ¿cierto, muchachos? Y ya vamos pues a la parte que nos interesa y que más se evalúan, las pruebas de significancia del modelo, o sea, qué tan importante o qué tan valioso o qué tan bueno, qué tan significativo es nuestro modelo, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice la hipótesis nula?
que voy a tener que todos los betas, beta sub i en este caso, o sea, todos los parámetros asociados a la variable, son iguales a cero. Si son iguales a cero, todo se me va a cancelar. ¿Qué quiere decir? Que no hay ni una variable que me ayude a describir al modelo, ¿cierto? Que ahí no hay pues una curva, o en este caso una superficie, o una función en varias variables que ayude a describir el conjunto de datos. Luego voy a tener que hay algún beta sub j, es decir, que hay algún parámetro asociado a alguna variable. Si yo tengo, por ejemplo, no sé, peso, altura, eh, índice de masa corporal, etcétera, va a tener alguna de esas variables que a la hora de escribir el modelo me va a decir, esa variable, si va a ser una variable importante para el modelo, ténganla en cuenta, que me va a servir, ¿cierto? Luego voy a tener pues las sumas cuadradas, que me sirven para construir la nova. Entonces, suma cuadrada total, suma cuadrada de la regresión y la suma cuadrada del error, ¿cierto? Acá lo único que cambia, pues es antes hacíamos el n-2 porque teníamos, o el n-1 porque teníamos una variable, acá ya pues vamos a tener k variables más la variable independiente, ¿cierto? Muchachos, si voy muy rápido o alguna cosa, me van comentando que, que no hay lío, listo. Esta es la estructura pues de la tabla nova, la misma parte, suma para la regresión, los grados de libertad van a ser ¿qué? K. En este caso van a ser el número de predictores que tengamos y eso pues me va a dar una media cuadrada de la regresión, que es dividir esta parte y voy a tener esta parte de acá. Luego pues también tengo la suma cuadrada del error, lo mismo que teníamos, pero ya no voy a ir entre lo que viene en el modelo de regresión simple, sino que voy a tener en cuenta todas las predictoras del modelo y también la misma historia, ¿cierto? Sabemos que la media cuadrada del error se calcula como esta división, la media cuadrada de la regresión se calcula como esta división y el f sub 0, que es el importante acá, se calcula como la media cuadrada de la regresión que calculé dividido la media cuadrada del error, ¿cierto, muchachos? Luego, para hacer pruebas de hipótesis, es para decir que tenemos una variable que nos sirve o que tenemos una variable que no nos sirve, tenemos que tener un f tabulado, ¿cierto? Entonces, el f tabulado va a ser el nivel de significancia, k, y el número total de datos menos el número total de parámetros, ¿cierto? O en este caso, si digamos en el parcial nos dan que no tenemos el f sub 0 y no tenemos cómo calcularlo, pero nos dan el b sub p asociado a eso, entonces sabemos que ese b sub p tiene que ser menor, por lo general a 0,05, que es el nivel de significancia, ¿cierto, muchachos? Bien, eso por la parte pues de la prueba de significancia del modelo. Luego pues tenemos unos coeficientes de determinación que ya sabíamos cómo lo calculábamos y aparece un término nuevo que es el coeficiente de determinación ajustado. Alguien que me diga hasta qué tema han visto para saber hasta qué tema explico esta parte acá o si ya vieron todo. Eh, Nosotros ya vimos eso de, ¿cómo es que llama? Algo de como de escoger las variables. Ah, los algoritmos de selección de variables. Eso es lo último, ¿no? Sí, parce, en efecto. Ah, o sea que si ya vieron todo, parce, entonces re bien. Entonces, pues, la idea es hablar un poquitico de la teoría de esta parte y tratar de hacer unos puntos. Y en el taller de la semana entrante, pues tratar de terminar, digamos, el parcial que dejamos empezado o hacer otros puntos. Entonces no hay lío en explicar todo esto. Listo, muchachos, entonces. El R cuadrado ajustado, pues ya sabemos cómo lo calculamos, ¿cierto? Y se debe cumplir esto, que el R cuadrado sea mayor que el R cuadrado ajustado, para poder que digamos que existe menos una predictora que genera ruido, ¿cierto? Porque sabemos que como no es un modelo teórico, como tenemos algunos problemas de medición y todo el asunto, entonces puede haber ruido y puede haber alguna desubicación en el modelo. Ya sabemos que para este caso también podemos hacer pruebas de significancia. Si tenemos beta parámetros, podemos hacer beta pruebas, ¿cierto? Eso ya lo sabemos hacer por los modelos de regresión lineal simple. Y para este caso,
Lo que nos interesa es las pruebas de significancia por subconjunto, ¿cierto? Las pruebas de significancia o las pruebas de hipótesis para este caso las tomamos por subconjuntos y tenemos que hacer más de una variable, por eso acá empezamos desde dos, porque si hacemos una variable es como si hacer una prueba de significancia individual. Y tenemos que hacer K menos uno, porque si hacemos K es como tomar una prueba de significancia para todo el modelo, ¿listo? Entonces, es decir, si yo tengo un modelo de regresión con cinco variables, las pruebas por subconjuntos me permiten hacer o pruebas de subconjunto para dos variables, para tres variables o para cuatro variables. Estamos hasta ahí, ¿cierto? Entonces, las pruebas de hipótesis se plantean de la misma manera. Si voy a tomar K variables, entonces voy a tomar acá K parámetros, ¿cierto? Entonces, ninguna de las variables del subconjunto que yo tomé es significativa si yo las igualo a cero. Pero, si yo no puedo, si yo puedo rechazar, entonces me quedo con que al menos una de esas variables que tengo en el subconjunto, no necesariamente tienen que ser todas, al menos una de esas variables que tengo en el subconjunto es significativa, es importante, ¿cierto? Y sabemos que para acá no funcionamos con el mismo f de Fisher, sino que ese f puede ir cambiando, porque tenemos un modelo de regresión, una suma cuadrada para un modelo reducido, ¿cierto? Y tenemos en cuenta un modelo full, que es el modelo con todas las predictoras. La misma regla de decisión, el f tabulado tiene que ser mayor, ¿cierto? Venga, yo tengo una dudita con respecto al R cuadrado, o sea, el R cuadrado y el R ajustado. ¿Cómo sería entonces en este caso, digamos, la fórmula como para hallar el R? Porque, o sea, yo lo que noto, digamos que el R cuadrado ajustado, digamos que con respecto al modelo lineal simple, o sea, en términos generales es como lo mismo, o sea, escoger la suma cuadrada del error, dividirlo entre los grados de libertad y pues, o sea, eso es para la media cuadrada del error, ¿cierto? Dividido Pues lo que ¿cuál es? pasa es que pilla que Ah, acá yo es tengo, porque la suma cuadrada total se divide por los grados de libertad. exacto, Ya, 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 ya. Entonces ya, ya, sí, ya entendí. Ah, es que re no bien, había parce. visto esa parte, es que no, yo sí, no había visto esa parte. No, re bien, parce. Igual para eso está el PDF, para eso es el PDF ahí, parce. Con algunas anotaciones, ahorita se los mando. Si tienen alguna duda me pueden escribir, no hay ningún lío, ¿sí o qué? Pero bien, re bien. Ahora vamos pues con la anotación de R, ¿cierto? Pues como nosotros no vamos a hacer cálculos, ya las había mencionado, nosotros queremos que la información que nos den en R, los pantallazos que nos den de RStudio o de RCommander, no sé, el profe que hará, la sepamos entender. Entonces, yo voy a tener que n es la cantidad de observaciones y que k es la cantidad de variables en el modelo. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener y, que es mi variable de respuesta. Esa virgulilla significa que está descrita a través de un conjunto de predictores, a través de cada variables predictoras, ¿cierto? Y que cada observación, recuerden que cuando tenía modelo de regresión simple tenía un A sub 0, B sub 0, A sub 1, B sub 1, ¿sí o qué? Ya para este caso no voy a tener pares ordenados que poder representar en un plano cartesiano, sino que voy a tener vectores. ¿Con qué? Con K más un parámetros. ¿Por qué con K? Porque voy a tener K, K más uno, K más 2. Voy a tener el número de variables predictoras que tenga, ¿cierto? Y debo agregar el término que hace alusión a la variable independiente, ¿cierto? Entonces, básicamente, eso es lo que ocurre. Entonces, el primer pantallazo que me dice a mí, acá lo tengo bien especificado. Tengo lineal model, LM, ¿cierto? En este caso es un ejercicio que se hizo de dióxido de carbono, que obtiene que la variable de respuesta es el dióxido de carbono, ¿cierto? Y que va a tener cinco predictoras para este caso en particular, ¿cierto? Una, 2, 3, 4 y 5. X sub y se mueve de uno a 5. Entonces, me van a dar, esta parte de acá pues es una representación de,
de los cuantiles, que no, a la hora de la verdad no nos ayudan mucho. Pero esta parte de acá, esta información de acá, es la que nos va a dar la cantidad de datos y todo lo que tengamos. Entonces, cuando tenemos estimate, que voy a tener los valores de los parámetros. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablan de intercepto, voy a tener a beta cero. Cuando hablan de x1, voy a tener a beta uno. Cuando hablan de beta 2, entonces en este caso, voy a tener un modelo descrito de la siguiente forma. Voy a tener y descrito a través de qué? De beta cero, pero ya sabemos que beta cero es 294.03 más beta uno x uno, pero ya sabemos que beta uno es 0.06, tan, tan. Y así sucesivamente hasta que llegue a beta cinco x cinco. ¿Pero qué es beta cinco? 0.17726. ¿Cierto? Hasta ahí entendemos la parte que nos da R, ¿cierto? Esa va a ser nuestra ecuación que describe la superficie del modelo de regresión múltiple. Tengo la desviación estándar asociada a cada parámetro. ¿Por qué? Porque esa desviación estándar ya sabe que nos sirve para hacer pruebas de significancia. ¿Cómo? Para hacer las pruebas de significancia por acá arriba lo tengo. Para hacer las pruebas de significancia, yo necesito la desviación estándar asociada, pero el beta J, entonces, claro, el pantallazo de R que nos va a dar, la desviación estándar asociada a cada beta J que yo tengo. Hasta ahí no hay lío, ¿sí o qué, muchachos? Luego va a tener el t-valor o el t-crítico. ¿Para qué? Para las pruebas de hipótesis de manera individual. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no voy a tener que calcular esto, pues a la hora de la verdad. ¿Por qué? Tengo el beta crítico, ¿cierto, muchachos? Tengo el beta, perdón, y tengo la desviación estándar asociada. Tengo estas dos cosas, perdón, me las da el modelo. Tengo el beta J que me lo da el modelo y tengo la desviación estándar asociada que está enseguida. Pero también tengo esa razón. Entonces, como yo tengo esa razón directamente, tengo el T crítico. Entonces, como esta columna es importante porque directamente me da el T crítico, yo de manera directa ya puedo decir que puedo tomar decisiones acerca de cada parámetro. Entonces, decir qué tan importante es cada parámetro o qué tan significativo es, ¿cierto? Luego tengo este valor PR. Ustedes saben que eso está, en este momento me está mostrando una distribución acumulada, me está mostrando acumuladas o probabilidad acumulada relacionada con el valor P. ¿Sí o qué? Todo bien hasta ahí. Y la parte de abajo, me da el R cuadrado ajustado, que también me lo daba el modelo simple, pero pues no era útil en ese momento. Tengo el F sub 0, que recuerden que el F es el que yo voy a generar con la nova. ¿Para qué? Para evaluar qué tan importante es todo el modelo, no una situación en particular, sino qué tan importante es todo el modelo como tal. Y tengo pues el R cuadrado normal, ¿cierto? Hasta acá no hay ningún lío con eso, ¿cierto? Pero Eh, el T evalúe sería pues el T subset, ¿cierto? El T crítico, el T calculado, pues no sé, con qué, pues cuál sería el valor con el que se compara, o sea, el T de alfa con no sé qué grados de libertad y no sé qué, esa vuelta. No lo dan ahí. Parece que se lo tiene que calcular usted. ¿Cómo? La confianza por lo general ahí la toman con un 0.05, ¿sí o qué? Sí, Entonces, si usted la parte de la mitad, le queda 0.025. El n, ¿qué va a ser el n parses? El conjunto de datos que usted tiene. O sea, usted le dan, ¿qué dicen? Ah, se hicieron exámenes en un hospital, por ejemplo, y se tienen 18 muestras. Entonces, ¿el n qué va a ser? 18 muestras, ¿sí o qué? sí. Y se tiene menos k más uno. ¿Qué es k? El número de predictoras. En este caso yo tengo 5 predictoras, más uno. Entonces yo voy a tener que hallar un t calculado, 18 menos 6, 12. Y listo. ¿Sí o qué? Ah, bueno, sí, creo que ahora que me acuerdo, el profesor creo que nos da ese valor en el parcial, Epa. pues sí, algo. Él les da varios valores para corcharlos, pero la idea es que ustedes sepan entender qué valor tienen que usar, ¿sí o qué?
Ah, sí, eso es verdad. O sea, pero que un valor pues que nos convenga, ¿cierto? O sea, que el modelo sí sea significativo. Epa, Ah, bueno. listo. Luego tenemos la tabla de todas las regresiones posibles porque acuérdense que ¿podemos formar qué? Podemos formar subconjuntos. Entonces yo tengo 5 variables. Yo puedo formar, soy todo disléxico hoy. Puedo formar subconjuntos con ese posible variable. Entonces, digamos, yo puedo coger a x1 y a x3. O puedo coger a x2, a x4 y a x5. ¿Cierto? Entonces, con la tabla de todas las regresiones posibles, yo voy a tener datos importantes. ¿Para qué? Para hacer pruebas de significancia por subconjuntos. Vamos ahí, muchachos, ¿sí o qué? Entonces, acá pues tengo detallado cada parte. Entonces voy a tener un R cuadrado asociado a al modelo de regresión particular. Voy a tener el número de variables. Si yo tomé tantas variables, entonces eso me va a decir que cuál va a ser ese número, esa cantidad de variables que yo tomé. El R cuadrado ajustado, la suma cuadrada del error, el CP, que eso sirve para calcular, para multiplicar más adelante, la media cuadrada del error y las variables que estamos considerando, ¿cierto? Recuerden que yo para seleccionar variables por allá, no sé si se acuerdan, eso está más adelante, eso que se lo tratamos en el otro examen, en el otro taller, perdón. Para seleccionar variables necesito con el recuadrado ajustado que sea mayor, que la media cuadrada del error sea menor, o que el CP malous sea el menor, ¿cierto? ¿El menor en qué? Entre el conjunto de posibles valores de la regresión. Es decir, si voy a tomar regresiones con 3 variables, entonces voy a tomar la regresión que tenga 3 variables, pero que contenga ya sea la menor media cuadrada del error o el mayor R cuadrado ajustado. Los intervalos, pues ya conocemos esa parte del modelo de regresión simple, voy a pasar por acá rápido. Y la nueva parte va a ser detectar datos atípicos con residuales estandarizados o residuales estudiantizados, puntos de balanceo, puntos influyentes. Y puedo evaluar supuestos también, muchachos. Recuerden los mismos supuestos, varianza constante, linealidad. Acá tengo pues las formas, problemas que a mí me dan. Desde buscar formas de conos. Todo está en el PDF. Normalidad e independencia. Esta tabla del diagnóstico de datos atípicos me sirve para justamente buscar esta parte de acá. Buscar puntos influyentes, puntos de balanceo y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la tabla a mí me da el valor que estoy observando. En este caso, tengo dióxido de carbono. Me da la condición del ser observado, o sea, me da la estimación. Una desviación estándar, los residuales puros. Si conocen los residuales puros, pues ya ustedes saben cómo calcular eso, teniendo en cuenta el valor que les da. En este caso puede ser una superficie en el plano, en un plano 3D, por ejemplo. El valor que les da, ubicarlo y restarlo con, con el valor que tenga la superficie, ¿cierto? Tengo los residuales estudiantizados, que ya saben que hay que aplicar un proceso de división entre una raíz, las distancias de Cook y los h sub i. Que recuerden que esto me sirve para qué, para determinar el h máximo y así determinar un punto h en el cual no me pueda salir de la frontera. Luego tenemos factor de inflación de varianza, matriz de correlaciones, pero con esta parte no creo que la tratemos hoy, la dejamos para el otro taller. Va a estar ahí presente, pero, pero no la vamos a tratar hoy porque pues saben que es mucho tema. Imagínense, vengo explicando el formulario, ya voy media hora. Y lo del sistema de valores propios que también sirve para multicolinealidad. Y la última parte que es la de selección de variables. Entonces recuerden que yo puedo tomar un método hacia adelante, tomando variables desde una hasta la cantidad de variables. Puedo tomar todas las variables e ir disminuyendo. O puedo tomar, eh,
agregando variables y quitando variables al tiempo. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda con eso? Igual enseguida les comparto esa situación y ya nos podemos ir al, a los ejercicios. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿O hay alguna objeción, algún lío? No, todavía hasta el Yo momento. tengo yo tengo una dudita. Contame, parce. ¿Me puedes volver a explicar sobre esa vuelta del R cuadrado mayor que el R a cuadrado ajustado? Porque yo creo que eso en clase no, el profesor no lo explicó. Ya no les explico esa parte. Que yo recuerde, ¿no? Déjame, entonces yo vuelvo a ir a eso, parce, que eso está más adelante. Listo, ahí quedamos en esa parte, ¿cierto? No sé si están viendo la pantalla o todo Sí, ok, se ve. ¿cierto? Ujú. Listo, acá, parce, pille. El R cuadrado ajustado, pues usted lo puede tomar del modelo directamente. Y si el R cuadrado ajustado le da igual al R cuadrado, entonces usted dice que cada predictora que está usando, independientemente del número de predictores que tenga, aporta significativamente al modelo. ¿Usted qué puede ir a hacer? Puede ir, por ejemplo, a buscarlo acá. Por ejemplo, acá el R cuadrado es 0,9237. Y para este caso, el R cuadrado ajustado es 0,915. Fíjate que son muy similares, pero se peló, porque el R cuadrado ajustado es mayor que el R cuadrado. El R cuadrado, perdón, normalito es mayor que el R cuadrado ajustado. ¿Qué le dice a usted eso? Que si esto se cumple, o sea, la verdad, parce, esto es muy difícil que se cumpla, esta condición de aquí arriba. Pero ya sea que si se cumple, se puede decir eso. Pero si esto se cumple, que es por lo general lo que siempre ocurre, entonces hay alguna predictora que genera ruido. ¿Qué quiere decir que genera ruido? Que está haciendo que el modelo se aproxime bien, pero que no sea del todo exacto. O sea, ya sea porque esa predictora está relacionada con otra predictora, porque a la hora de medir fue muy difícil tomar unas buenas mediciones, unas mediciones exactas, entonces no sirvió, ¿sí me entiende? O sea, o sea, como que sobra una variable, por mejor dicho. No necesariamente sobreparse, o sea, digamos pues que en compañía de esa variable el modelo se comporte bien. Si usted la quita, puede que el modelo ya no se comporte tan bien, pero que esa variable en compañía con otra o así solita o se relaciona, o digamos si usted la multiplica con otra, le va a dar un poquitico de ruido, o sea, le va a hacer las predicciones del modelo no sean del todo exactas. Básicamente es eso. Y que pues prácticamente parce, en la vida real eso es lo que ocurre. Ya sea que usted esté midiendo o que usted esté relacionando alguna variable, eh, haya una relación, entonces haya ruido en el modelo. Sí, sí me hace entender. Sí, sí entiendo. Pero entonces en ese caso, ¿qué se haría? Parce, eso es simplemente teoría. Ah, ya. Ah, ok, ok. O sea, no hay algún como que bueno, llegué a esta conclusión, entonces voy a hacer tal cosa, buscar esa variable que me da ruido. No, no se hace eso. Parce, pues uno sí podría hacer eso, pero en este curso no se hace, pero uno sí podría Ah, hacer ok, eso, que es ok. aplicar transformaciones a los datos, logaritmo natural, raíces y todo ese tipo de cosas. Ah, ya. Listo, gracias. Melo. Entonces tengo un ejercicio, ¿cierto? Por acá me dicen, considera un conjunto de estos datos, ¿cierto? N es igual a 17 datos. Y esos datos reflejan la información obtenida en hospitales de la Marina estadounidense, ¿cierto? Ubicados en diversos sitios del mundo. Entonces, el objetivo es estimar las necesidades del personal en los hospitales de la Marina a través de las horas de trabajo mensual, ¿cierto? Entonces, Y, ¿qué me va a decir? Que yo tengo Y horas de trabajo mensual. Recuerden que Y siempre va a estar descrito a través de algo. Por eso tenemos un modelo lineal. En este caso, pues ya no es lineal porque tengo una curva con varias variables, pero quiero describirla a través de esas variables. Entonces, ¿qué me dicen? Que hay algunos factores que influyen en esas horas de trabajo mensual. Como entonces yo tengo X1, que va a ser la carga diaria promedio. Tengo X2. ¿Y qué va a representar X2?
las exposiciones de rayos X mensuales. Entonces ya saben pues que un médico está expuesto a rayos X y entonces que eso puede afectar las horas de trabajo mensual, ¿cierto? Tengo X3 días ocupados por mes. Y tengo otra predictora que va a ser duración de un paciente, ¿sí o qué? Un paciente pues en el hospital. Sí o qué, muchachos, ahí entendemos el ejercicio. Vea que ya nos dieron una tabla nueva, muy parecida a las que les di ahorita, a la que les mostré ahorita. Y me dicen, la primera pregunta va a ser, con relación a la prueba de significancia del modelo, ¿qué podemos decir? Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a hacer una prueba de significancia del modelo. ¿Cómo? Pues ya sabemos que por las pruebas de significancia al modelo, yo voy a plantear una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. ¿Qué me dice la hipótesis nula? Que mis variables no sirven para un carajo, ¿cierto? Que Que todas son cero. exactamente. Entonces, que beta 1 es cero, que beta 2 es cero, que beta 3 es cero y que beta 4 es cero. ¿Qué me dice esto? Que ninguna de las predictoras es significativa. O sea, que ninguna ayuda a escribir a Jessie o qué. Y tenemos la hipótesis alternativa que me dice, no hay alguna variable. Tomemos cualquier variable, una beta j, que es distinta de cero, o sea, que va a estar presente ahí en el modelo. ¿Y qué me va a decir? ¿Alguna variable sirve para la descripción del modelo? ¿Sí o qué, muchachos? Entonces, si ustedes recuerdan, para comparar esto, yo necesito que, para hacer la comparación, necesito un F sub 0. ¿Ese F sub 0 dónde sale? De la tabla NOVA. Entonces, ahí tenemos la tabla NOVA, ¿sí o qué, muchachos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ese F sub 0, compararlo con un F tabulado. Y alguien que me dice, ¿de cuánto es ese F tabulado? Pues 0.5 en el examen para el que me diga. No mentira, muchachos. ¿De cuánto es el F tabulado? ¿Cómo así? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son las variables, valores que tenemos que colocar en ese F tabulado? Digamos yo quiero una confianza del 0.5. ¿Cuánto es K? Ah, ok. K es 5. K es 4, ¿no? Tengo cuatro Ah, variables. sí, cuatro variables, sí, sí, sí. Epa. N, tengo 17 datos. ¿Menos cuánto? Ahí sí lo que dice el compa. Ujú. 4 más uno. Entonces el F con el que tengo que comparar ese F tabulado va a ser un F del 0,05. Voy a colocar esto con punto más bien. F 0.05, 4, coma, eh, 12. Listo. Entonces, vamos a buscar esos valores. F sub 0. Vamos a la tabla. ¿Qué me dice la tabla? Que F sub 0 es cuánto, muchachos. Venga, me perdí en una cosa. ¿Quién es H? H. ¿De dónde? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuándo? Oh, ¿cómo así? En el F tabulado. Eso dice H más uno o es K más uno. Ah, parce, esto es un 4. Qué pena con usted, man. Ah. De una.
El F sub Sí, cero, sí, ya. muchachos. El F0 es el que está ahí, el 336 punto S. Pues exactamente. F sub cero 336 Ese es el que viene punto. siendo la media cuadra del error Es el que sobre viene cuando usted hace la nova de dividir esta parte de acá, media cuadra del modelo, dividida por la media eso. cuadra del error. Ah, Esta ya, parte ya, de acá. listo. Entonces, ustedes efectivamente, ustedes, pues eso les debe dar. Ese de valor, 7335 dividido. Ese valor debe dar eh, ese valor que estamos calculando ahí. Vamos a ver. Uh, Pero caso. Bueno, alguno ahí se lo dejo de tarea, ¿sí o qué? Listo, muchachos. Entonces, tenemos ese valor. Ahora que necesitamos el F tabulado. Necesitamos buscar ahí en las opciones que nos dan, en la tablita que nos dan en el examen, un F tabulado con esto. Pues yo lo podría hacer en R. Entonces voy a tirarles el pantallazo porque, pues, ajá. Entonces en R, si yo tiro ese valor, 3.25 y más decimales. Entonces, ¿qué me dice a mí? Que yo rechazo H sub cero si F sub cero es mayor que el F tabulado. Entonces, F sub cero es 336.719. Efectivamente, se cumple que es mayor que 325.91. Por mucho Por mucho, ¿sí o qué? O sea, ¿qué me mm, dice eso? Que yo, que se va como para el puedo carajo el modelo. rechazar, como yo puedo rechazar, tomo H sub A, la alterna. Ah, se rechaza. Ah, sí, 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 se rechaza. Es que ya Yo se me confunden rechazo. las pruebas. Entonces, si yo rechazo, yo voy a tomar la alterna. ¿Qué me dice la alterna? Que hay alguna variable que sirve. Entonces, en efecto, pues, ahí hay una, una forma de usted elegir. Entonces, pues, como todo es selección múltiple, ¿qué le dice? ¿El estadístico de prueba fue obtenido de esta forma? No, el estadístico de prueba se obtiene con las medias cuadradas del error. ¿Sí o qué? Media cuadrada de la regresión y media cuadrada del error. Entonces, esta opción descartada. ¿Qué me dice? Que a un nivel de significancia del 0.05%, o sea, lo que nosotros tomamos, al menos una de las variables predictoras es significativa. Efectivamente, eso fue lo que nosotros concluimos, esa es la opción correcta. ¿Qué me dicen las demás opciones? La decisión usando el F 0.01, 4 y 12 es diferente a la que se obtiene usando el valor P. Entonces, si nosotros vamos a utilizar el valor P, ¿qué nos dice el valor P? Que yo tengo 3.29 por 10 a la menos 12, ¿cierto? Y eso es Y es más pequeño. 0,12. Y entonces efectivamente eso es más pequeño. Entonces la decisión no es distinta. Entonces, por lo tanto, esa opción C también está mal. Y la regresión es significativa. Ya obtuvimos que la regresión a un nivel del 0.05 sí era significativa. ¿Estamos, muchachos? ¿O ¿Alguien tiene alguna duda? Yo sí tengo duda en la D, porque no sería significativa. Pues, ¿cómo sabemos eso? ¿Dónde, parce? En la D, ¿cómo extrapolamos la conclusión de nosotros a esa? ¿A cuál? La D. La D, sí. Parce, porque es que usted pues, directamente se puede decir, a ver, directamente puede decir que la significancia del modelo no está
por el nivel de confianza, ¿cierto? Entonces, si usted ya con un nivel de confianza del 0.05 tuvo que, pues, que esto era significativo, eh, si usted cambia el nivel de significancia, no debería concluir algo distinto. Ah, listo. Good, por ese lado. Bien. Segunda pregunta. Con relación a la tabla anterior, o sea, esa tabla no, podemos afirmar que te vamos a hacer una por una. Opción A, el porcentaje de variabilidad de las horas de trabajo mensual. Entonces, esa viene siendo Y. Y, porcentaje, variabilidad de las horas de trabajo mensual, que es explicado por el modelo. Alguien me dice de qué están hablando ahí. El R cuadrado no. En efecto, mi estimado, estamos hablando de R cuadrado. Entonces, vamos a calcular el R cuadrado. ¿Qué es el R cuadrado, muchachos? Es la suma cuadrada de la regresión dividido la suma cuadrada total. Lo podemos ir a buscar en la NOVA. Ah, grave, ahorita sucede que en el parcial nos quitaron esa información, pero nosotros podemos calcularlo. ¿Con qué? Con estos dos valores de acá, con estos valores de acá, porque estas son las sumas cuadradas. Entonces, el R cuadrado, ¿qué va a hacer? Va a ser tomar 49, 46, 94, 538, tirar una raya, dividido entre la suma cuadrada total. ¿Y qué es la suma cuadrada total? Es la suma cuadrada La suma de esos de- dos. del modelo, de la regresión, como ustedes lo quieran escuchar, muchachos, es igual. Y la suma cuadrada del error, 0,7481. Eso me da una fracción que pues, ojalá esto me ayude, me eche una manito porque mientras busco la calculadora. Y efectivamente, esto no me ayudó. Y alguien que me eche una mano por ahí mientras yo busco la calculadora, muchachos. Ah, yo la meto a ver, sí, yo lo estoy metiendo ya a la calculadora. Me da ¿Cómo? 0,9911. ¿Qué me dicen? Que un 99, Sí, como cero punto 12%, noventa y nueve once. es el R cuadrado. ¿Y a mí qué me dice esa opción? Que el porcentaje de variabilidad aplicado por el modelo es del 0,88. O sea que en efecto, esa opción no es la correcta. Tachamos ahí. Vamos a Yo la tengo una siguiente. duda. Contame, pana. ¿En qué momento uno sabe si uno tiene que calcular el R cuadrado o el R cuadrado ajustado? El R cuadrado ajustado, parce, el R cuadrado ajustado estaba por otra definición. Entonces, el R cuadrado ajustado es simplemente tomar, ¿tomar qué? Depende de este R cuadrado, parce. El R cuadrado como tal me da información acerca del modelo. El R cuadrado ajustado no. El R cuadrado ajustado simplemente, pues, si usted agrega una variable predictora, el R cuadrado me va a decir eh, cuál es la razón, si es preferible usar un estadístico que, que me ayude a decir si el modelo es bueno agregarle variables o no. O sea, que me dice el R cuadrado ajustado. Me tiene en cuenta el hecho de agregar variables. Y ya. ¿Sí me hago entender? Es que No yo, me yo va a había decir solo. entendido, yo había entendido en clase que, pues algo así como que es que el problema de este R cuadrado normal es que tiende como a inflarse mucho pues, por el número de variables. Claro, parce, en efecto ocurrió eso. El R cuadrado, mire que nos dio muy alto. Acá Ajá, simplemente no está entonces, nada. Pero sí, entonces entonces yo el R entiendo, cuadrado ajustado va a tener en cuenta si la inclusión de esas variables es buena o no. Si el hecho de que yo agregue variables me ayuda a describir mejor el modelo o no. Pero no me está diciendo qué tan bueno es el modelo. Simplemente me va a hablar.
como de un grado de fiabilidad, por así decirlo. Ah, o sea que pues o sea que en pocas palabras el R cuadrado ajustado no, pues no es lo mismo que el R cuadrado, o sea que no sirve para mirar la variabilidad, el No, porcentaje de no. variabilidad. Ah, Ese ya, 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 porcentaje de ya. realidad eso lo da el R. Ah, Listo. ok. Listo, listo. Luego dicen, opción B, el valor estimado de la varianza del modelo es 30 y 367.290. Entonces, ¿quién me dice cuál es el valor estimado de la varianza del modelo? Muchachos, yo de manera teórica tengo que la varianza, sigma cuadrada, de la manera poblacional, pero recuerden que yo de manera práctica en la vida, lo que estoy trabajando, voy a trabajar con muestras. Por tanto, ¿cuál va a ser el valor estimado de la varianza del modelo? Pues la media cuadrada del error. Es esa estimación para la muestra, pues esa estimación para la varianza. Porque acuérdense que yo siempre no puedo trabajar con valores poblacionales. Tengo que tomar muestrecitas. ¿Sí o qué? Entonces ahora podemos ir a preguntarnos, ¿cuál es el valor estimado de la varianza del modelo? La media cuadrada del error. Media cuadrada del error, 367.290. ¿Y acá qué nos dicen? 367.290. Entonces, ¿cuál creen que es la opción, muchachos? Opción B directamente, ¿no? Media cuadrada del error. Efectivamente, sí es 367.290. Y para de contar. Opción correcta, opción B. ¿Sí o qué? ¿Me muestras por favor pues, dónde se mide el valor? Que no lo miré, pues allá en la Ya lo tablita de comparto. R. Media cuadrada, estas son las medias cuadradas. Y si quiero asociarla al error, tengo que venirme a esta de acá, porque el error es la segunda columna. La segunda fila, perdón. No sé si ya ahí lo ves, ya lo ahí. Se Ah, ve ya, 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 sí, sí, todo sí. bonito, ¿sí o qué? Ajá. Epa. Podríamos hacer las otras para practicar, ¿cierto? Podríamos hacer las otras para practicar y no haría lío alguno. ¿Qué me dicen? A un nivel de significancia del 0,01%, todas las variables predictoras son individualmente significativas. Entonces, significancia del 0,01. Todas las predictoras son significativas. Entonces, para una prueba individual, porque estos son pruebas individuales, tengo que hacer h sub 0 igual a beta j igual a 0, ¿cierto? Para cualquier j. Esto me dice que el parámetro en cuestión es no significativo, o sea, no me sirve, es malo. Y la hipótesis alternativa eh, me dice beta j distinto de 0. En ese caso no es algún, sino que el parámetro es significativo. Pero ahí Muchachos, donde está la vuelta, que uno no sabe si son todas, ya vamos a pueden mirar, ser algunas. ya vamos a mirar. En este caso podemos mirar por todas. Entonces, muchachos, me dicen si están grabando, porfa, si esto está grabando. Sí, ahí está grabando. Re bien. Sabemos que j se mueve desde 0 hasta 4. Y tenemos que, para las pruebas individuales, acuérdense que trabajamos con un t. Tenemos que hallar un t de alfa medios n menos k más 1. Tenemos que hallar un t de alfa. Alfa sabemos que es 0,01. ¿Por qué nos dice? La opción nos dice que un nivel de significancia es 0,01. Entonces yo tengo que calcular alfa medios 0,001
0,5. Y ya sabemos que ese n menos k más 1 es 12. Ese valor, 0,05, 12, buscar luego punto tailface. Ay, no. Da esto. Esto es el T crítico. ¿Y a mí qué me dice? Que rechazo h sub 0 si el t calculado, el valor absoluto, ¿sí o qué? Que hay que tener en cuenta el valor absoluto. Es mayor que el t crítico. ¿Sí o qué, muchachos? ¿Qué voy a hacer yo? Yo directamente puedo hacer la prueba de significancia de manera visual. Voy a tomar ¿qué? Los t. Miren, esta es para Ninguno es mayor. beta sub 0, esta es para beta sub 1, esta es para beta sub 2, esta es para beta sub 3. ¿Sí o qué, compa? Entonces, ¿yo qué Ninguno es, digo? ninguno es Yo, mayor al T crítico. entonces no puedo rechazar, ¿cierto? Como no puedo rechazar, yo me acojo a lo que dice h sub 0. ¿Y qué dice h sub 0? Que el parámetro es no significativo. Lo habíamos dicho por la prueba de hipótesis, ¿sí o qué, muchachos? H sub 0 me está diciendo que el parámetro es no significativo. Entonces, esta opción, mala, porque me dicen que hay una confianza de eso. Todas las variables son significativas. No, efectivamente vimos que eso no se cumplió. Y me están diciendo, luego, opción D, con una confianza del 5%, sale 0,05, ¿sí o qué? Dame un momentico, por favor. Que la única variable que es significativa es la duración promedio de la estancia. Busquemos cuál es la duración promedio. Yo tengo acá que la duración promedio es x4. O sea, que tengo que hacerle una prueba individual a la variable x4. ¿Qué tengo que hacer? Opción D, con un alfa del 5%. La única significativa es x4. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? H sub 0, beta 4 es igual a 0. Eso es no significativo. Y H sub A, beta 4 es distinto de 0. Eso es significativo. T hay alfa medios, n menos k más 1. Pero acá tenemos que buscar t del 0,025. Y esto me da 2,17. Entonces, rechazo H sub 0 si el valor absoluto de ese t que calculé es mayor al t de alfa medios n menos k más 1. ¿Qué me dice? T sub 0 es 1,997. Valor absoluto no es mayor que 2,17. Por tanto, no puedo rechazar. Y con esa opción también la descarto. O sea, no podrían perder tiempo en el examen. Entonces, ¿qué directamente van a hacer? Así llegan a la respuesta correcta, marquen esa. Si les da tiempo para verificar, verifiquen. Si no, sigan trabajando en los otros puntos. ¿Sí o qué, muchachos? Ajá. Good, good. ¿Alguien tiene alguna duda? Pasamos con el tercer punto.
Venga, yo tengo una preguntita. Es que pues, a mí me enreda un poquito eso de las pruebas de significancia. Dímelo, O sea, compa. en la pregunta que decía que con un nivel de significancia del 0.01 que ¿cómo es que eran? Todos los betas eran Significativo. significativos Sí, sas. y no, o sea, y nos dio que no eran significativos, pero entonces eso en fin de cuentas no sería lo mismo que lo que da la NOVA, porque, pues yo no sé, es que eso me enreda un poquito, porque lo estamos igualando todo a cero, Ah, y eso ok, es lo ok, que, ok. Muy buena pregunta, parce. Re good esa pregunta. Porque es que, parce, a mí la NOVA me da cuenta o me da razón del modelo como tal conformado, ¿cierto? Independientemente, ella no tiene en cuenta si hay una variable ahí que no sirve. O sea, a mí la NOVA me puede decir, ah, no, porque es que mire que yo en la NOVA digo, hay alguna variable que sirve. Yo no puedo afirmar que todas sirven. ¿Sí o qué, parce? Fíjate que acá, la NOVA me dice, si yo no puedo rechazar H sub 0, todas son malas. Pero si yo lo rechazo, no todas son buenas, sino que hay al menos una que es buena. Mientras que con las pruebas de significancia individual usted sí se pone a tallar. Bueno, ¿cuál de estas variables? Ya sé que son significativas. ¿Cuál de estas variables eh, sirve y cuál en realidad no? Entonces, ya usted lo que busca es trabajarlas por separado. La NOVA me da cuenta de todas en conjunto. Me dice, ¿hay alguna de esta, o de esta, o de esta, o de esta, que es buena? ¿Sí o qué? Pero cuando yo hago las pruebas de significancia de manera individual, yo estoy mirando si beta cero es buena, si beta uno es buena, si beta 2 es buena, si beta 3 es buena, si beta 4 es buena. Cuando digo buena me refiero a que sea significativa, que sea importante para el modelo. ¿Me entendiste? o sea que si por ejemplo, o sea, tomando el resultado que nos dio, que pues Ajá. en la prueba de significancia de cada uno, que es, pues en este caso que ninguno era significativa, o sea que en la NOVA, cuando hagamos la NOVA, nos da el mismo resultado, nos da, no, se nos da que, pues, lo de H sub cero, que todas son cero. No, porque no te decimos la NOVA. No, o sea, pues si hiciéramos la NOVA, porque es que no, pues ahí el resultado que nos dio fue que, o sea, no Que hay al menos rechazamos, no una, rechaz. pero en conjunto, parce, hay al menos una en conjunto que es buena, en conjunto, o sea, todas las variables. Pero sí, o sea, yo entiendo que lo que usted trata de ver, o sea, usted la vio, usted dice, bueno, la NOVA me está diciendo que hay al menos una variable que es buena, pero si yo la hice y me dio que todas son malas, Exacto, sí, pues algo eso es así. como tú, epa, no, pero sí, parce, eso es porque evalúa, pues, como tal la conformación de todo el modelo, o sea, de cómo funciona el modelo de manera conjunta, ¿cierto? O sea, esta con esta, con esta, con esta y con esta. Digamos, esta sola no me puede escribir nada, es mala, pero si digamos le sumo x2 o le sumo x3, me puede decir, ah, no, ya estas dos variables unidas, melo, ya me empiezan a escribir de alguna forma, ¿sí? Ah, ya, ya. Bien, bien, re bien. Gracias. La buena parte, ¿alguno más tiene dudas? Pero entonces, en la NOVA, si así ninguna individualmente sea significativa, tiene en cuenta que de pronto combinada sí es significativa, ok. En parte, porque mire, eso fue lo que acabamos de hallar. Ok. Pero sí, es una contradicción muy rara, parce. De hecho, no lo había notado, pero sí, ya sabemos que puede pasar, ¿verdad? Que todas son malas, pero la nueva nos dice que hay alguna buena, ¿sí o qué? Va, vamos al punto 3. Está una breguita, hombre. Good, good, ahí. Según los parámetros estimados, se puede concluir que, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, muchachos? Vamos a ir a los parámetros estimados. ¿Y qué van a hacer? Los valores de cada beta. Bueno, ya tienen los valores de cada beta. Este es beta sub cero, este es beta sub uno, este es beta sub 2,
beta sub 3 y beta 4, porque tenemos cuatro variables. Alguien que me diga cuál es la opción correcta, que esto simplemente es entender. Entonces, alguien que me diga cuál es la opción correcta. O sea, podríamos primero mirar como los descartes, ¿no? Pues supongo. Miremos los descartes, entonces, vamos a mirar la opción A. ¿Qué me dice? Las exposiciones de rayos X mensuales. ¿Y qué es las exposiciones de rayos X? Las exposiciones de rayos X, nosotros lo tenemos acá arriba. ¿Y qué tenemos? Que son X2. Entonces, vamos a hablar de beta 2. ¿Qué me dice? Las exposiciones de rayos X mensuales aumentan en ¿qué? En 2.7 unidades, pues sí. Espérate. Beta 0, beta 1. ¿Y yo cuál dije que era rayos X? Pues digo que X2. Me equivoqué. Entonces, no, esa opción está mala. Porque, porque me dicen que si estamos hablando de rayos X, estamos hablando de X2. Y el valor asociado a Ajá. beta 2 es 0.0 Exacto. cincuenta y Ujú, cinco Entonces, ujú. esa descartada de entrada, ¿sí o qué? Sí. Luego, las horas promedio de trabajo mensual, acá estamos hablando de Y, aumentan 54.38 unidades por cada aumento en la carga diaria promedio de pacientes. ¿Qué tenemos como carga diaria promedio de pacientes? Carga diaria. Entonces, la carga diaria es X1. Tenemos X1. Efectivamente, X1 sí es ese valor que está ahí. Pero ¿qué me dicen a mí? Las horas de trabajo mensual aumentan por cada aumento. En efecto, esta opción no puede ser. ¿Por qué? Porque disminuye. Porque X1 está negativa. Ujú. Entonces tendría que ser que yo acá diga, disminuye por cada aumento. O que yo acá diga, aumentan por cada disminución. ¿Sí o qué? ¿Estamos de acuerdo con eso, muchachos? Que como tengo el signo invertido, la relación va a ser inversa. ¿Sí o qué? Sí. Luego, vamos con la C. ¿Qué me dice? Las horas de trabajo mensual promedio, estamos hablando de Y, aumentan 0.053 unidades por cada aumento unitario en las exposiciones de rayos X mensuales cuando las demás predictoras están fijas. Opción correcta. Tengo 0.05 unidades refiriéndome ¿qué? A rayos X y tengo que ellas aumentan por el aumento unitario de las exposiciones de rayos X. Entonces, en efecto, esa es la opción correcta, ¿sí o qué? Ajá. Y la opción D, ¿qué me dice? Las horas de trabajo mensual Y disminuyen en un en 296.47 por cada disminución unitaria en la duración promedio de estancia de un paciente. Acá que tengo, acá tengo una relación directa. Si esta disminuye, es porque esta también disminuye. ¿Y eso qué me implicaría? Que el valor de beta sería positivo. Para que esto disminuya, acá tendría que haber colocado, en vez de disminución, un aumento. Si fuera aumento, ahí sí yo podría decir que esta opción es correcta. Pero como ella disminuye y la otra también disminuye, no puedo decir que eso está aumentando, ¿cierto? Ujú. Bueno, muchachos, siguiente parte, ya hablamos de modelos de regresión. Vamos a hablar un poquito de la detección de datos atípicos, ¿cierto? Entonces, mm, saben que pues en el PDF que yo les... Ay, Dios mío, regálame por favor, que esto a veces se chasclea, ¿cierto? Ya, perdón ahí. Uy, pain. Listo. Claro, parce, fan de Naruto a morir. No mentiras, tampoco, pero sí. ¿Y qué tal Boruto? No, maluco, parce, maluco. Yo estoy a la espera de los próximos capítulos a ver. Entonces tengo ya observado. Ahí se me salió el lado otaku, muchachos.
No mentiras. Este JET-H es el evaluado, ¿sí o qué? Esta es desviación estándar. Tengo residuales. Como no tengo ninguna continuación, entonces estos son los residuales puros. Tengo los residuales estudiantizados. Tengo las distancias de Cook. Ujú. Y tengo H sub I. Esto es equivalente a los de la matriz HAT. No sé si recuerdan. Y los de FFIPS, pues, ya sabemos qué significa. Sabemos que tenemos un N de 17 datos. Acá, muchachos, esto es un punto que si los tiran es un punto regalado. Porque acá simplemente que ustedes tengan que buen ojo y ven clara la teoría. ¿Qué nos dicen? No se detectan puntos atípicos. Vamos a hacerlo de abajo arriba. ¿Cómo se detectan los datos atípicos, muchachos? Alguien hay que Con buscar el cuadernito. Epa, contame, parce. los, sí, con los residuales estudiantizados o los estandarizados. Bien, compa, ¿estás claro? Sí. Entonces, tengo de sub I y tengo de RI. ¿Sí o qué? Entonces, el valor absoluto del residual estandarizado debe ser mayor a 3. O en efecto, el valor absoluto del estudiantizado debe ser mayor a 3. ¿Qué Tienen que darlo. obtengo? Ah, O, es O, así, o uno o el otro. Si esas partes, en este caso la tabla que nos da es estudiantizados. Entonces, nótense que yo qué tengo que buscar. Entonces yo tengo que buscar en esta columna valores mayores que 3. Si no los hay, es porque en efecto no se detectan datos atípicos. Si hay uno, El compa dice que si hay uno. el, sí, Yo sé, el 14 es. listo. En efecto, parce, el dato número 14 es un dato atípico. Por tanto, esta opción, mala. Sí se detectaron datos atípicos. Nos preguntan ahora, solo la observación 14 es punto de balanceo. ¿Cómo detectamos los puntos de balanceo, muchachos? ¿Y qué es un punto de balanceo? El punto de balanceo es lo de H sub II. Ajá. Pero conceptualmente sabemos que son datos que se alejan de las predictoras. ¿Sí o qué? Entonces, tenemos si H sub I es mayor a qué. Si es mayor, aquí dice que a 2 por K más 1 sobre N. En efecto, ¿sí o qué? Tenemos que buscar valores de la matriz HAT que cumplan esto. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener, este es nuestro valor de referencia. Que voy a tener 2, 5, no, perdón, 2 por 5 dividido 17. 10 17avos. Es lo mismo que tener un poquitico más de la mitad, con un margen de 0,8. ¿Cierto? Tenemos que buscar H sub I que sean mayores a ese 10 17avos. Entonces vamos a la columna de los H sub I. Esta vaina. ¿Y qué hallamos, muchachos? Que para esa columna, no sé si lo ven ahí, tengo que buscar datos mayores a 0,5. Tengo que, estos tres datos,
cumplen con esa condición. Y hay un otro dato, sí o qué, es este de acá. Entonces, la observación 10, 15, 16 y 17 son puntos de balanceo. Y acá nos dicen que solo la observación 14 es un punto de balanceo. Por tanto, esa opción está mala. ¿Por qué? Porque la observación número 10, 15, 16 y 17 son puntos de balanceo. Bien hasta ahí. ¿Y cuál Opción era la B. opción de respuesta? ¿Cuál es la opción de respuesta? La opción de respuesta nos decía Ah, que solo la observación 14 era punto de balanceo. ok, ok, sí, 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 sí. La opción B nos dice, hay dos observaciones atípicas. Solo una. Exacto, entonces tachamos de una vez con rojo. Entonces por descarte la opción A, de entrada, esa opción es la buena. ¿Y Ujú. qué nos dice? La observación es 10, 15, 16, 17 es un punto de balanceo. En efecto, eso fue lo que acabamos de hallar en el punto C. Entonces, bien por ese lado. ¿Sí o qué, muchachos? Venga, me repite porfa la definición de punto de balanceo. Uy, parce, déjeme, yo busco mano porque definición como tal. Pues así como bien práctico, sí, como, ¿sí me entiende? Algo intuitivo. Parce, son pues, son las definiciones, son los puntos, son los datos que usted tiene que cuando usted lo está comparando con los XJ, que son las variables de el espacio de las predictoras, son puntos que se alejan de las predictoras, ¿cierto? O sea, usted tiene, voy a ser práctico acá. Estas son sus predictoras, ¿sí o qué? Tan, tan, tan. Esos son valores que son demasiado alejados de las predictoras. Entonces, que, que se salen de ese espacio, porque usted tiene que, hay unos puntos que son los que se alejan y jalan al modelo. Entonces, digamos, si usted tiene estos puntos, el modelo viene en esta raya y tiene este punto de acá, este punto tira el modelo por acá, entonces va a hacer que el modelo sea menos preciso. Esos son los puntos influyentes. Y los de balanceo no jalan el modelo, pero son demasiado alejados de los puntos de las predictoras. Entonces, tiene las predictoras por acá y los de balanceo son alejados, ¿cierto? No están como en ese espacio de experimentación, por así decirlo. Pero eso es con respecto, o sea, ese punto es con respecto al modelo ajustado o con el ciclo de las observaciones reales. El de balanceo es con respecto al ajustado parcial. Ah, ok. Que él va a afectar ciertas propiedades del modelo ajustado. ¿Por qué? ¿Qué? Porque mire que usted está hablando desde las variables predictoras y las variables predictoras y los valores de las variables predictoras, esto es cuando ya usted estima el modelo. ¿Sí o qué? Sí. Bien. Hay más preguntas, muchachos. Vamos a hablar ahora de esa misma tabla que nos preguntan, con base a la tabla del inciso anterior, tabla de punto 4 nos dicen, solo la observación 14 y 16 son influyentes. Acá tenemos datos atípicos y datos de balanceo. Entonces, ¿qué tenemos que calcular, muchachos? Datos influyentes. ¿Y qué son datos influyentes, muchachos? Son datos que se alejan de las Y sub I. Son los que jalan el modelo, ¿sí o qué? Jalar, yo creo que es, bueno, jalan el modelo. O sea, es decir, tengo el modelo así, descrito bien por una línea. Pero si yo tengo un dato influyente, entonces este dato va a estar por acá. Entonces, como el modelo va a querer describir estos datos de acá, y también este dato de acá, entonces el modelo va a tender a subirse un poquitico más de para arriba. Y pues claro, ya se va a alejar de todo el otro resto del modelo, ¿sí o qué? De todo el resto Eh, de datos. Yo tengo una duda. Contame. O sea, yo me acuerdo pues, que yo pues una vez viendo las grabaciones de Daisy para el primer parcial,
Ajá. Pues ella hablaba sobre que, por ejemplo, los datos atípicos también hacen eso, como que jalan el modelo de regresión. Eso, pues eso dijo ella. Pero entonces, si eso es verdad, entonces, ¿qué diferencia entre un influyente y un atípico? Uy, para esta pregunta está demasiado dura. Yo no sabría decirle. O sea, es que yo me acuerdo, o sea, que ella cuando mencionaba sobre los datos atípicos eran como datos que están alejados, y el problema con los datos es que esos datos jalan la línea de regresión hacia ellos, pues no lo logra como jalar del todo hacia ellos, pero sí sí desvía la línea. Entonces yo veo que los influyentes hacen lo mismo, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Pero que mire que al fin y al cabo los influyentes también como que están lejitos, o sea, serían como también atípicos, pues según como mi observación. Pero es que, a ver, ambos son datos atípicos, ¿cierto? Ambos son datos que se salen. Vamos a hacer la recta acá. A ver yo si logro extraer lo que usted me está diciendo. Digamos, tengo una recta que pasa aquí así. Entonces yo tengo un conjunto de datos, ¿sí o qué? Conjunto de datos, tan. Y tengo por acá datos. Los datos atípicos, en general, o sea, los datos de balanceo y los datos influyentes son datos atípicos, ¿cierto? Solo que, ¿qué? Que hay dos tipos, por así decirlo. Están los de balanceo. Entonces, los de balanceo son los que están alejados de las X, ¿sí o qué? Que fue lo que dijimos ahorita. Entonces, yo por acá tengo las X y un dato de balanceo puede ser que esté muy bien por acá, pille, cerquita de la recta, pero pille que está demasiado lejos de la zona de experimentación. Se sale. Los influyentes son los que están demasiado alejados de las Y. Entonces, ¿cuáles son las Y? Pues están acá entre las X, pero la distancia de acá a acá es mucha. Entonces, ¿esto por qué no quiere borrar? Dame. Ahora sí. Entonces, ambos son datos atípicos. Mire que es un dato atípico, es un dato atípico. ¿Por qué datos atípicos? Porque pues tratan de alejarse, ¿sí o qué? En este caso, pues, un dato atípico que jale el modelo tiene que ser exclusivamente un dato atípico de que sea de tipo influyente, que sea influyente parse. ¿Pero por qué? Cumple eso que estás diciendo. Porque mira que yo puedo tener este dato que es de balanceo. Y mira que él no me va a jalar el modelo porque él mira que está muy pegadito a la recta. Entonces, para que jale el modelo tiene que, pues, obviamente es un dato atípico porque está lejos, ya sea de X o de Y, ¿sí o qué? Pero mira que para poder que me jale el modelo, o sea, para poder que la recta quiera venirse por aquí así, tiene que ser un dato influyente, ¿sí me entiendes? Ah, sí, pero si sigue siendo, o sea, pues si sigue cumpliendo que sí es atípico. Ujú. Ah, ok, o sea, hay algunos entonces atípicos, como en este caso el balanceo, que no jalan, y otros que sí jalan, que llaman Sí, sí. influyentes. Epa. Ah, ok, listo, gracias. Bueno, esto yo creo que no es necesario que lo demos ahí, porque somos mamarrachos. Listo. Entonces, datos influyentes. Alguien que me dice, muchachos, cómo se calcula un dato influyente. Yo tengo varias formas de calcular datos influyentes. Alguien que me diga cómo. Nadie. La distancia de Cook. Distancia de Cook es un estadístico, ¿cierto? Es una forma de calcular datos influyentes. Y me dicen que de sub i debe ser mayor que uno. Vamos a buscar distancias de Cook que sean mayores que uno. En este caso, solo tengo una. Esta de acá. ¿Contra qué lo estamos comparando? Comparando qué parse. O sea, ¿cómo fue que escogimos este valor? El uno. Pues no, ese 6 punto no sé qué, o sea, porque, ah, mayor que uno, ah, ya. Epa. Pero, entonces ahí dicen.
Solo la observación 14 y 16 son influyentes. Podemos calcular que, ya vimos que con este estadístico, la observación número 17 es influyente. Pero hay otro estadístico, muchachos, que me sirve para calcular datos influenciales, El DF-Fit. en efecto. Entonces, ¿qué me dice? Que el DF fits de la observación particular, esta sí no me la hace, alguien que me ayude. Tiene que ser mayor a 2 por la raíz de K más 1 dividido N. Ujú. Entonces, nuestro valor de referencia es este. Entonces, vamos a buscar valores mayores que 2 la raíz de 5 sobre 17. Y esto da la raíz de 0,5. No, eso no sí, si no da así. Entonces la calculadora. Pero en ese caso, ¿cómo aplica lo de ese subíndice I? Que pues que yo sé que es como omitiendo esa iésima observación. ¿Cómo aplica? Sí, Porque o sea, I se mueve entre 1 y 17 observaciones. sí, Entonces yo voy a tener el DF fits para la observación 1, para la observación 2, para la observación 3. ¿Sí me entiende? Cualquier observación I la voy a comparar con este valor de referencia, 1,08. ¿Sí o qué? Entonces vamos a buscar valores que sean mayores en la F fits a 1,08. ¿Qué tengo? 1,08, porque acuérdense que es el valor absoluto. Y todo esto de acá. Uy. Tengo 5 datos influenciales. ¿Sí o qué? Las observaciones 10, 14, 15, 16 y 17. Entonces, para la pregunta 5, no se detectan datos atípicos, eso es falso. Solo las observaciones 10 y 16 son influyentes, falso. 10, 15 y 17 son algunas de las observaciones influyentes, sí, verdadero. Y solo las observaciones 14 y 16 son influyentes, falso. ¿Sí o qué, muchachos? sí. Eso es los influyentes, o sea, se puede comparar con el DF-Fit o con el distancia de Cook. En efecto. Hay un último punto para que terminemos el taller por hoy. Bueno, acá ya me la respuesta correcta. Considere estos T, ¿cierto? Son T tabulados. Y se desean realizar inferencias bajo las siguientes condiciones en las predictoras. Carga diaria, promedio de pacientes sea 95. La exposición de los rayos X sea 13.313. Los días de cama ocupados por mes son 2.910. La duración promedio de la estancia de un paciente es 5,88. Entonces, usando esa información, tenemos que responder. Entonces, muchachos, este Y sub 0 a sub phi es el Y evaluado en el modelo, ¿cierto? Y tengo los datos. Tengo que el T del 0,025 y 12 es, alguien me escribió, nos envía el link de la grabación por el grupo de WhatsApp. Parce, sisas, apenas suban la grabación, yo les trato de compartir ahí el link. Entonces, ahorita les comparto la extensión, a ver. No, enseguida se las comparto, para que terminemos rápido. 1,7823. Es con una confianza del 95. O sea, el alfa medio es 0,025.
y esta es una condición del 90, el alfa medio es 0.05, ¿cierto? Me dicen, primero que todo vamos a descartar esta. ¿Por qué vamos a descartar esta? Porque me dicen, las condiciones del enunciado corresponden a una extrapolación. ¿Cuándo corresponde esta extrapolación? Extrapolación se da si y solo si el h sub 0 es mayor al h máximo. ¿Qué miramos nosotros? Que el h sub 0 es 0.12. Y en la tabla podemos decir que el h máximo es 0.87, ¿sí o qué? Más o menos. Entonces, no estamos extrapolando. H sub 0 no cumple eso, entonces no hay extrapolación. Por lo que esta opción la descartamos. Nos quedamos con confianza del 90, 90 y 95. Entonces, ¿qué hay que hacer, muchachos? Calcular eh, intervalos de confianza. Para los que son más curiosos, tomen un vector inicial, ¿cierto? X00, descrito por 1, descrito por los valores que va a tener. Así se comportan los datos, muchachos, en un modelo de regresión lineal múltiple. Los valores que voy a tener asociados a cada variable predictora. Entonces tengo carga promedio de pacientes, que es X1, 95. Entonces acá voy a tener 95. Luego voy a tener X2, 13.313. Voy a tener X3, que es 2.910. Y X4, que es 5.88. ¿Cierto? Mm, Acá para el que ahorita sabemos que el H máximo era de 0.87. Entonces, ¿qué nos dice? Que podemos calcular intervalos de confianza, que podemos calcular intervalos de predicción y que podemos calcular la B y la D me están hablando de intervalos de predicción y la C y la A me están hablando de intervalos de confianza, ¿cierto, muchachos? Entonces, si yo evalúo, muchachos, Y sub 0 igual a beta sub 0 más beta sub 1, pues eso es beta sub 1, beta sub 1, que es el valor que tengo en la tabla, por 95, más beta sub 2 por 13.313, más beta sub 3 por 2.910, más beta sub 4 por este valor. Créanme que yo voy a llegar que Y sub 0 va a ser lo mismo que me están dando ahí en la tablita. 3.289.82. Se los dejo ahí de tarea, ¿sí o qué? Punto 5 para que lo haga y me cuente cuánto le da. Entonces, tengo Y sub 0. ¿Yo qué puedo hacer? Calcular intervalos de confianza y calcular intervalos de predicción. Tan. Intervalo de predicción, por ejemplo, con una confianza del 95. Va a ser Y sub 0, más o menos el T de alfa medios, N menos K más 1, y la desviación estándar asociada a Y sub 0, estimado, ¿cierto? Entonces va a ser Y sub 0 más T de alfa medios, N menos K más 1. Y esa desviación estándar asociada, como es intervalo de predicción, yo tengo MC 1 más el H sub 0. Me confirman porfa si en sus noticas tienen eso mismo anotado. Tengo la estimación. ¿Cuánto es la estimación? 3.289.82. Más o menos, ¿qué?
Si yo estoy viendo con una confianza del 95, el valor con una confianza del 95, ¿cuánto es, muchachos? 2.1788. La medida cuadrada del error, la que teníamos al lado de encima, muchachos. La que teníamos en qué? En toda la nova, porque durante todo el parcial estamos trabajando bajo el mismo conjunto de datos. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Nos da 36.367.290. Es el valor que vamos a reemplazar allá abajo, ¿sí o qué? 367.290. Uno más el h sub 0. ¿Cuál es el h sub 0? El 0.12 que nos está dando el enunciado. 0.1246. Y eso nos va a dar un intervalo, ¿cierto? ¿Qué tendría que colocar yo? Ahora, con una confianza del 90, tendría que colocar esto mismo. Es exactamente lo mismo, muchachos. ¿Qué me va a cambiar en este caso? Este margen de error. Una confianza del 90, ya el t tabulado es 1.7823. Tomamos exactamente la misma raíz. 1 más el 0.1246. Esto que este es h sub 0. Esta es la medida cuadrada del error. Medida cuadrada del error. H sub 0. Este es que t del 0.05. T del 0.05, 12. Y este es t del 0.025,12. ¿Y qué es este y sub 0? La estimación. Sí, ok, muchachos, eso nos va a dar un intervalo. ¿Y qué es lo otro que yo tengo que hallar? La opción A, que me dice un intervalo de confianza. Entonces también puedo hallar qué intervalo de confianza. ¿Cómo se construye un intervalo de confianza? Intervalo de confianza al 95. El intervalo de confianza al 95 se construye. Acaba de resaltar que esto es para la respuesta media. ¿Cómo se construye? Y sub 0, ¿sí o qué? Más o menos t de alfa medio n menos k más 1, la raíz de la medida cuadrada del error por el h sub 0, 0. ¿Eso qué hace, muchachos? El mismo 389.82 más o menos 2.1788. Medida cuadrada del error 367.290 por 0.1246. Listo, muchachos. Esta es relativa a la opción A. Esta es la opción. ¿Cuál es el 90? Opción D. Esta es la relativa a la opción C. Vamos ahí, muchachos. Y eso fue todo, muchachos, por hoy. Parce, yo me perdí. ¿Cómo fue que sacó el H00? El H00, parce, nos lo dan. Y ya. 0.1246. Ah, 0.1246 es el H00. listo, listo. Ese nos lo dan. Ese no tienen que dar, parce, porque ese es el producto matricial ese que les había comentado más arriba. Si no nos dan el Y00, el Y0 hat, ese sí lo podemos calcular. ¿Cómo? Así. Y yendo a la nova a buscar qué, el valor de beta 0, el valor de beta 1, el valor de beta 2, el valor de beta 3. Y como tenemos el vector de las condiciones iniciales, podemos reemplazar parce y eso nos va a dar este valor de acá. ¿Sí o qué? ¿Fue claro ahí, parce, o te confundí? No, sí, sí, sí. Remelo. Melo, melo.